Saludo a las personas que están siguiendo este programa en los países de América, que siguen la señal de CNN. Un saludo desde México. Y bueno, pues nos detendremos precisamente en México. Nos detendremos en lo que está pasando en este país, en lo que corresponde a una decisión tomada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues establece que las Fuerzas Armadas mexicanas desarrollarán tareas de seguridad pública hasta el fin del sexenio, hasta la fecha que está prevista en esto que se está discutiendo ampliamente en México. La fecha prevista es el 27 de marzo de 2024. 2024 es la fecha en la cual se considera que el ejército debe realizar estas tareas en este marco legal de cosas que, bueno, pues existe en México desde que se dio un paso para crear la Guardia Nacional en un país en donde pues se ha transitado por la militarización, digámoslo así, en los últimos años. Un país con una muy lamentable circunstancia de crimen organizado, delincuencia y violencia fuerte, como sabemos, que pues ha desatado un fenómeno que en algún punto, en algún momento, tendrá que parar o por lo menos atemperarse. Es la expectativa, la esperanza de una sociedad. Y bueno, las decisiones que se van tomando en el camino están siendo motivo, como debe ser, de discusión pública. Y una de estas decisiones tiene que ver con decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este inicio de semana. Y pues hemos buscado a un abogado, profesor universitario, especialista en estos temas, que ha hecho estudios de violencia, legitimidad, orden público. Y bueno, pues Alejandro Madrazo está en este enlace para analizar el alcance de todo esto para nuestro país. Buenos días, perdón, buenas tardes, buenas noches. No hay horario en esta transmisión porque cualquier hora se puede ver, desde luego, este mensaje con CNN. Así que, Alejandro, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Gracias a ti, Carmen, y a tu auditorio. Gracias por estar aquí. Bueno, te propongo para el público que nos está siguiendo en cualquier parte de esta región del mundo, que nos coloques en circunstancia. ¿Por qué llegamos al punto en México de hoy estar planteando el debate sobre las Fuerzas Armadas y su papel en la tarea de seguridad pública en este país? Bueno, a ver, lo que hoy estamos haciendo es de alguna forma abriendo una conversación un poco más franca de algo que ya venía ocurriendo desde hace 3 lustros. Lo que hay de nuevo es que el gobierno admita que lo que ha venido haciendo y que lo que está haciendo es militarizar la seguridad pública. Eso sí es una novedad. Hace un año, cuando Andrés Manuel López Obrador pues engañó a la Constitución diciéndonos que estaba creando una Guardia Nacional civil, cuando en realidad lo que estaba haciendo era poniéndole una etiqueta de Guardia Nacional al Ejército. O sea, la Guardia Nacional no tenía nada de civil ni nada de nuevo, era nada más el Ejército con uniformes nuevos. Se paraban de pestañas para justificar que no era una militarización, que no se trataba de militarizar la seguridad pública, que no era un gobierno que viera con buenos ojos la militarización. Hoy ya no lo pueden negar. Hoy están saliendo del closet. Entonces, lo que es nuevo es que sean honestos acerca de lo que vienen haciendo los gobiernos desde hace 15 años. Esa es la novedad. La militarización, esa es una vieja historia, una historia que ya conocemos, que ya hemos visto que no da buenos resultados, que al contrario, empeora la situación de seguridad en el país, y seguramente lo que veremos con la continuación, ahora ya fuera del closet de la militarización, es el empeoramiento de la seguridad, como ha venido empeorando desde hace 15 años. Uf, ¿qué pasa con la Guardia Nacional entonces? Acorde a la ley, acorde a la Constitución, acorde al decreto publicado por el gobierno, por el presidente López Obrador. Pues mira, la Guardia Nacional no existe y nunca ha existido. La Guardia Nacional, cuando hicimos solicitudes de información, creo que la respuesta fue que tenía algo así como 15 plazas. O sea, todas las plazas están en la Secretaría de la Defensa Nacional. El mando está en la Secretaría de la Defensa Nacional. El entrenamiento, el equipamiento, todo eso es de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo es militar. La Guardia Nacional es, por así decirlo, un cascarón vacío, una etiqueta. La Guardia Nacional, y esto es importante decirlo, fue el producto, la Guardia Nacional a nivel constitucional fue el producto de una negociación muy intensa, muy compleja entre el gobierno y la oposición. Cuando la Suprema Corte de Justicia estaba dando al traste con la última intentona de militarizar la seguridad pública,
que venía del gobierno de Peña Nieto, me refiero a la Ley de Seguridad Interior, al final del sexenio de Peña Nieto se aprueba la Ley de Seguridad Interior, se impugna esta ley, va a la Suprema Corte y justo en el periodo entre la elección de Andrés Manuel López Obrador y su toma de protesta, la Suprema Corte declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior justamente porque militariza las funciones del gobierno. Justo cuando la Corte está haciendo eso, López Obrador hace una propuesta de modificar la Constitución, porque ya estaba muy claro que la Corte iba a declarar que era inconstitucional militarizar la seguridad pública, modificar la Constitución para permitir la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. ¿Qué era la Guardia Nacional en su propuesta original? Pues era tomar el nombre de una institución muy importante en nuestra historia, muy importante porque justamente era una institución ciudadana y civil, o sea, eran los ciudadanos movilizados para la defensa del territorio en la Guerra México contra Estados Unidos, lo que da origen a la Guardia Nacional. Entonces toma la etiqueta López Obrador, pero lo que propone es en realidad simplemente hacer al ejército, hacer una cuarta pata de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han tenido a la Marina, a la Fuerza Aérea, a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, el ejército, y esta sería una cuarta pata. El Congreso rechaza esa propuesta. Se detiene en el Senado la oposición negocia, creo yo, en forma muy responsable, y lo que acuerdan es hacer dos cosas distintas. Uno, sí crear la Guardia Nacional, o sea, permitirle al presidente capitalizar su inversión política en la etiqueta de Guardia Nacional, pero estableciendo con mucha claridad en el texto constitucional que la Guardia Nacional será una institución policíaca y civil, no militar. Pero le dicen al presidente, mire, muy bien, usted cree que tiene que usar a los militares temporalmente y entendemos que no va a poder usted construir una nueva institución policíaca y civil de un día para otro porque las instituciones pues requieren reclutar, entrenar, equipar, o sea, no se crean por decreto. Entonces, mientras tanto, en lo que usted conforma la Guardia Nacional, le autorizamos para que cumpliendo estos requisitos, y ahorita hablamos de los requisitos, pueda usted utilizar al ejército, ya que dice usted no tener ninguna herramienta para combatir la crisis de seguridad que vivimos. Entonces, la idea en la reforma constitucional, que por cierto es una reforma constitucional aprobada por la práctica unanimidad del Congreso, hay un voto en contra en la Cámara de Diputados de una diputada independiente, pero lo que quiero señalar es que no solo la oposición, sino que el gobierno, el partido en el gobierno, aprueban esta reforma constitucional. Lo que pretendía la reforma aceptada era, muy bien, utilicemos en forma regulada y acotada al ejército por un ratito en lo que formamos la Guardia Nacional y ya formada la Guardia Nacional podemos hacer de lado al ejército en tareas de seguridad pública. ¿Qué hace el presidente una vez aprobada la reforma constitucional? Hace a la Constitución de lado y implementa su propuesta original que había sido rechazada por el Congreso. O sea, crea una Guardia Nacional militar, con mando militar, con reclutamiento militar, con formación militar, con disciplina militar, con organización militar, con entrenamiento militar, y constantemente nos decían, no es militarización porque va a ser la policía militar la que va a ser el corazón de esta nueva fuerza. Y subrayaban policía, o sea, se paraban de pestañas para negar la militarización. Pero la verdad de las cosas es que pues era una farsa, y era una farsa muy burda y muy evidente, al grado que, te digo, ni siquiera le asignaron plazas y presupuesto a la Guardia Nacional, se la asignaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, las plazas están en la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy bien. Déjame un segundito, perdón que te interrumpa. Dejemos en pasa un año, necesitas una pausa y regresamos en pasa un año, claro, en este recuento que estás haciendo para hablar de lo que está ocurriendo en México después del decreto que se publicó por parte del presidente mexicano sobre el tema del ejército y la seguridad pública en nuestro país. Volvemos contigo, Alejandro, en un momento más. Regresamos, Alejandro Madrazo, en este recuento que estás haciendo para analizar precisamente el significado y alcance que tiene este decreto de López Obrador de las Fuerzas Armadas y la seguridad pública en México. Te quedaste en el punto de y pasa un año. Si quieres, retomamos el hilo de la conversación. Claro. A ver, bueno, pasa un año y ¿qué pasa durante ese año? Durante ese año pasa lo que venía pasando desde que Calderón sacó el ejército a las calles, y se va empeorando la situación de seguridad. Y se va empeorando, ya lo sabemos, precisamente porque lo que estamos haciendo es militarizar la seguridad pública en vez de formar policías profesionales. O sea, la seguridad pública nunca va a poder ser sostenible si no se construye desde abajo, desde los órganos policíacos locales y, por supuesto, mucho menos si la vamos a construir desde arriba, desde los órganos militares federales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó en ese año? Pasó lo que venía pasando desde que militarizamos la seguridad pública, que empeoró la seguridad. Entonces, hoy en día,
el presidente se encuentra con dos situaciones. Primero, está en su peor momento la seguridad en el país, en su peor momento. Peor incluso que en la época de Calderón. Esto no necesariamente es culpa de él, esto es la inercia natural de la militarización que ya acumula pues, casi 3 lustros. Entonces, pues cada vez vamos peor, pues sí, cada vez vamos peor. Entonces estamos en el peor momento. ¿Por qué? Pues porque llevamos más tiempo militarizados. Pero por otra parte estamos en una coyuntura en la cual todo el mundo está distraído con la pandemia. Todo el mundo está volteando a ver a la pandemia. Entonces, ahora sí que la gente está distraída con otras cosas, que el gobierno tiene a un vocero popular en López-Gatell, ahora sí salen del closet y nos ponen la militarización abiertamente. Esa militarización que habían negado durante un año, ahora está ahí abiertamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque al mismo tiempo están haciéndonos creer o tratando de hacernos creer que están cambiando la estrategia. No, no es la Guardia Nacional, ahora sí va el ejército. Pues la Guardia Nacional siempre fue el ejército, entonces en realidad no es un cambio. Es de nuevo simular un cambio cuando no lo hay. Pero además lo que están haciendo ya es abiertamente poniendo a los militares en la calle y diciendo, con todas las de la ley les van los militares. ¿Cuál es el problema? Que no son todas las de la ley. No se está cumpliendo con los requisitos que la Constitución exige para usar a los militares. La Constitución exige que sea en forma extraordinaria y este decreto no lo hace en forma extraordinaria. Dice que es extraordinario, pero lo hace en todo el territorio para todo momento de aquí a que termine el sexenio. La Constitución dice que tiene que ser regulada. El acuerdo no regula nada. Remite a leyes que ya existían que no están hechas para el ejército o haciendo tareas de seguridad pública. La Constitución dice que tiene que ser fiscalizada. El acuerdo no fiscaliza nada, no pone ningún mecanismo de fiscalización en lo absoluto, es una simulación de sentido. Y dice que tiene que ser subordinada, o sea, subordinada al mando civil. Y aquí el decreto no solo es omiso en cumplir con la Constitución, sino que la contraviene directamente, porque el acuerdo lo que hace es ordenarle al secretario de Seguridad Pública que se coordine con los secretarios de la Defensa. Coordinación es estar al mismo nivel, de par a par. Lo contrario a subordinación, que es tener un superior que dé las órdenes. Entonces aquí están coordinando al mando civil y al mando militar. Coordinar es la palabra que Calderón utilizaba como eufemismo cuando sometía a las policías locales y estatales a el mando militar federal. Entonces lo que vamos a ver en realidad no es el sometimiento del mando militar al mando civil, es lo que hemos visto a lo largo de 15 años, el sometimiento del mando civil al mando militar. Ahora, pues ¿en qué situación nos vemos? Pues nos vemos en una situación en la cual ahorita sí ya no pueden negar que se está militarizando al país y vamos a ver probablemente la continuación de la catástrofe en materia de seguridad pública. Y lo que es más importante y más grave para mí, en la reforma constitucional había previsto la utilización en forma responsable, regulada, supervisada, acotada, subordinada del ejército. Pero en realidad no pone nada que garantice que eso vaya a ocurrir. Entonces, lo que estamos es con el ejército en las calles abiertamente y sin ningún tipo de regulación, de control, de supervisión o de subordinación. El peor de los escenarios posibles. Y la paradoja es que se le había permitido al presidente la utilización del ejército en lo que creaba la Guardia Nacional. Pero el presidente lo que hizo fue, primero creó la Guardia Nacional militarizada y luego utiliza este mecanismo extraordinario. La función de la Guardia del uso del ejército, de la cláusula que permitía el uso del ejército, era dar tiempo para que se creara la Guardia Nacional. Bueno, el presidente ya creó la Guardia Nacional, la creó mal, la creó militar, y ahora va a activar este mecanismo. Todo patas para arriba y todo al revés. Y lo peor del caso es que no vamos a ver resultados distintos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Alejandro Madrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿cómo cerrarías un programa como este? ¿Qué planteamiento haces para finalizar? Mira, yo creo que lo más importante es que tengamos muy presente por qué no es una buena idea militarizar la seguridad pública y por qué no es una buena idea militarizar las funciones de gobierno en general. Entonces, lo primero que habría que hacer es recordar la experiencia internacional, no solo la histórica, o sea, los regímenes militares en nuestra región han sido catastróficos, el de Pinochet, el régimen militar en Brasil, el régimen militar en Argentina, o sea, siempre han sido profundamente costosos para las libertades y para la población civil. Pero además tenemos pronunciamientos internacionales específicos para México a lo largo de los últimos años en que las agencias internacionales como la ONU y también las organizaciones dedicadas a derechos humanos nos advierten que la militarización ha traído una crisis de derechos humanos nunca antes vista en nuestro país y está dañando y minando la capacidad de gobernar el país. Está socavando la capacidad de los municipios de ejercer gobierno, el que haya presencia militar para traer seguridad pública. Segundo, lo que te diría es, veamos la evidencia es muy clara.
Entre más se hace presente el ejército en promedio, más incrementan los homicidios. No han dado buenos resultados. Y lo terrible es que después de casi 15 años de realizar tareas de seguridad pública entre población civil, no solo no han dado buenos resultados, sino que no han dado resultados, o sea, no informan. Cada vez es más opaco su actuar. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay fiscalización, se les exime de dar informes de, por ejemplo, el impacto que tiene el gasto presupuestal. No conocemos bien sus presupuestos porque está el presupuesto federal, pero a través de convenios también drenan recursos de los gobiernos estatales y municipales. O sea, es muy importante que se haga un diagnóstico, que se transparente esta actuación y que rindan cuentas los militares de lo que han hecho. Y lo último es recordar que no estamos ante un hecho aislado, no es nada más un decreto que aparece de la nada. Llevamos años viviendo una tendencia cada vez más profunda a militarizar las funciones de gobierno. Y las funciones de gobierno son cada vez más, las que son militares. Ya hemos visto la militarización de, por ejemplo, la construcción del aeropuerto. Los militares también construyen el Tren Maya. Los militares están encargados de la logística, la distribución de gasolina desde la crisis del huachicoleo del año pasado. Están también construyendo preparatorias en algo así como 7 estados. Vamos, hasta el sargazo están combatiendo. Entonces, esta militarización nos habla ya de un gobierno profundamente militarizado. No un gobierno militar, pero sí un gobierno militarizado. Y eso, Carmen, en el fondo, lo que es gestar un cambio de régimen. Es importante que seamos honestos. El gobierno está siendo honesto en militarizar abiertamente. Seamos nosotros honestos. Estamos ante un cambio de régimen que se viene gestando lentamente, pero en forma cada vez más acelerada. Y ahorita ya no podemos negar que hay una militarización profunda de las funciones del Estado. Y eso nos debe preocupar a todos. Pues con eso nos vamos, con este último planteamiento que haces, que es pues muy fuerte, lo has hecho a lo largo de los años, pero en este contexto, pues desde luego lo subrayamos como lo más importante que dejas aquí. Gracias, Alejandro Madrazo, por estar en este programa y si nos permites, pues seguiremos hablando y desde luego seguiremos en el tema. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Gracias a ti, Carlos.